Bueno, agradezco a la profesora Irama La Rosa por la invitación, a la propia ministra Diva por la invitación que me hacen para participar con ustedes. En principio, la idea sería que iba a ser como un público más amplio, pero también es importante tener un público que de una forma u otra tenga, es decir, la relación entre la banca, la economía y la mujer esté interrelacionada dentro de las actividades que ustedes realizan de forma cotidiana, ¿no? Voy a comenzar diciendo algo que pareciera una perogrullada, ¿no? Pero la economía, cuando nosotros pensamos la economía en sus inicios siempre fue un tema de la mujer. Es decir, la economía siempre fue un tema de la mujer. ¿Y por qué la economía fue siempre un tema de la mujer? Porque es decir, desde la antigüedad y de la forma como se fue desarrollando, digamos, la civilización humana, las divisiones que comenzaron a operar dentro de las actividades que realizaban hombres y mujeres a lo interno de una comunidad, establecieron que el ámbito de lo que los griegos van a llamar el oikos, que es el ámbito de la subsistencia, es un ámbito privado propio de la mujer. Y ese era el ámbito de la economía. El ámbito de la economía era el ámbito que tenía que ver con la distribución, con, digamos, no solo con el tema de la distribución de los bienes que se producen a lo interno de la comunidad, sino sobre todo con la mirada sobre los ciclos que se producen globalmente. Es decir, mirar los ciclos, distribuirlos, era una tarea específicamente de la mujer. En el caso de los propios griegos, los griegos dividieron esto de esta forma. El mundo del oikos, que era el mundo privado, era el mundo de la mujer. Entonces decimos oikos, privado, mujer, era la economía. El mundo público de la palabra, el ejercicio de la polis, era del hombre. Y aquí había una división que vamos a llamar así, es una visión topográfica del cuerpo humano y una visión topográfica de hombre y mujer. ¿Por qué una visión topográfica? Porque establece que el ámbito de la razón es el ámbito del hombre, mientras que el ámbito de los sentidos es el ámbito de las mujeres. Y nosotros por allí tenemos esa distinción entre racionalidad y emocionalidad. Y esa distinción entre racionalidad y emocionalidad es una cosa que nos viene a nosotros de cómo se fue conformando la civilización humana. Esto no quiere decir, en sentido estricto, que exista un ámbito de la razón que esté separada de las emociones, sino es la forma como se fue conformando las actividades y cómo nosotros le atribuimos actividades racionales mayor, digamos, jerarquía que las actividades sensitivas, ¿no? Entonces establecimos exactamente esa distinción y eso nos permitió o le permitió a la civilización humana avanzar en esta división interna del trabajo. Teniendo este ejemplo de que la economía es un ámbito de la mujer y que en el propio proceso que se fue complejizando la economía, en donde se estableció no solo, digamos que a partir de una cierta época, la distinción ya no va a ser entre razón y emoción, sino entre productivo y reproductivo. O sea, el ámbito de lo reproductivo sigue siendo el ámbito de lo privado, del hogar, mientras que el ámbito de lo productivo va a estar fuera de allí. Y aquí aparece otra distinción. Y eso fue conformándose y consolidándose hasta que nosotros conocemos como la historia como tal del sistema capitalista. Digo estas dos primeras impresiones simplemente para decirles que esto último que decía Geisa es muy importante porque era recuperar la dimensión de la economía, retornarla hacia la comunidad, retornar la economía hacia el ámbito donde se produce la economía,
¿no? Entonces, esto es bien importante porque es uno de los temas con los cuales voy a ir cerrando. Pero lo primero es cómo nosotros desnaturalizamos, y cuando digo desnaturalizar me refiero, es que nosotros tomamos como natural que existan divisiones y que existan jerarquías. Cómo nosotros desnaturalizamos esas visiones cosificadas de la realidad con las cuales nosotros nos fuimos formando, nos fuimos socializando y crecimos con ella, ¿no? La primera tiene que ver exactamente con cuando nosotros tratamos de pensar la economía como algo que está, la economía y la finanza como algo que está completamente separado de nuestra actividad, y pensamos que la economía tiene que ver con algoritmos, con la teoría de la elección racional, con el dilema del prisionero, con temas propios de la terminología de la teoría económica, y pensamos que eso está muy, pero muy distanciado de lo que nosotros realizamos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es cómo desnaturalizamos esta construcción de la economía. Y lo primero, para desnaturalizar esta construcción de la economía, tenemos que partir de un hecho muy simple. Esto es histórico. Y entonces, cuando introducimos la palabra histórico, es decir, vamos a utilizar voy a moverme entre dos grandes teorías, las nombro, y después voy más o menos explicando cada uno. Uno es la de análisis de los sistemas mundiales y otro es de la teoría regulacionista, ¿no? En análisis de los sistemas mundiales decimos la palabra sistema, que viene exactamente del campo de la cibernética, de la teoría de la información, nos refiere de que hay un input y un output, ¿verdad? Y que a lo interno del input y el output hay un conjunto de sinapsis que ocurren allí, pero es una entrada y una salida. Cuando nosotros decimos que es un sistema histórico, estamos partiendo de que el sistema capitalista no siempre fue el sistema capitalista, sino que el sistema capitalista nace a partir de un conjunto de circunstancias históricas que lo posibilitaron. Por lo tanto, decimos que el sistema capitalista tiene un inicio y que ese inicio nos indica a nosotros cuáles fueron las condiciones que posibilitaron que apareciera la economía como economía mundo capitalista. Y si tiene un inicio, indudablemente también tiene un final, pero el final no se refiere a un sentido catastrófico, sino exactamente que al conjunto de regularidades o patrones nomológicos que hacen posible la economía capitalista, esas van a llegar a un punto de que se agotan, y su agotamiento va a permitir el nacimiento o la emergencia de un nuevo sistema, ¿no? Esta tarea es una tarea que es profundamente crucial para nosotros. Si queremos pensar en un nuevo sistema, tenemos que ver cómo construimos, cómo diseñamos, cómo empujamos en la dirección de la construcción de un nuevo sistema, ¿no? Pero lo primero que quería enfatizar es que existe un sistema histórico capitalista. Y entonces, en ese sistema histórico capitalista existen digamos, un inicio. El inicio que voy a poner en este momento es completamente arbitrario. Y voy a decir por qué es arbitrario la fecha. La fecha es 12 de octubre de 1492. ¿Por qué es arbitraria la fecha? Porque yo pudiera decir que es exactamente un siglo antes, cuando comienzan las incursiones de Enrique el Navegante, que es un monarca portugués que estaba buscando una vía alternativa por África, para Portugal, que conjuntamente con los reyes de Castilla están buscando una vía alternativa al comercio con la India. Es decir, entonces digamos que estos dos elementos van a conformar un impulso fundamental dentro de la economía europea. ¿Por qué un impulso fundamental? Porque una de las cosas que va a comenzar a ocurrir a partir de este momento es que la mayoría de la expansión marítima de Portugal y España, ¿verdad?, van a construir vías completamente alternas. Entonces dice, ¿alternas a qué? Sería la palabra. O sea, ¿por qué yo estoy tratando de buscar unas vías alternas? El tema de buscar una vía alterna es que el comercio
que ocurre, que acontece en el Mediterráneo, que une exactamente a China, la civilización china, en Pekín, que tiene a Pekín como su centro de producción más importante, y se vincula directamente con Nueva Delhi, con Bagdad, es decir, con todo lo que nosotros llamamos ese sistema mundial que va desde desde Pekín hasta Estambul. Es decir, hay un sistema que ya te doy la palabra, hay un sistema que se conforma a partir de allí y que ese sistema en cierto modo tiene la plata como el mecanismo de intercambio entre unos y otros. La plata es exactamente lo que nosotros llamaríamos hoy el dinero. Uno pudiera decir que una de las cosas que ocurre en Venecia es que Marco Polo comienza a traer cosas que vienen, estamos hablando del siglo XII y XIII, es decir, 2 siglos antes de lo que estoy hablando, está introduciendo nuevos productos en Europa, y esos nuevos productos en Europa estaba de una forma u otra aislada de este sistema. ¿Por qué aislada? Europa, recuerden ustedes, que intenta distintos tipos de cruzadas, y entonces Europa comienza, primero porque también la vía del Mediterráneo es una vía altamente transitada, es una vía no solo que es altamente transitada, sino que está llena de conflictos, y entonces lo que está buscando Portugal y España es una vía alternativa a todo este tránsito que está completamente cooptado y colonizado por el sistema que va de Beijing a Damasco, ¿no? Entonces un poco lo que va ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa? Porque entonces pongo 1492 como una fecha arbitraria y como el inicio de la economía mundo capitalista, por esta razón. Como les había dicho, Enrique el Navegante, casi un siglo antes, comienza a establecer una ruta que bordea África completamente, y está bordeando África, y es Vasco de Gama, que entonces voy a utilizar las comillas, que descubre lo que se llama Cabo de Esperanza, y al descubrir Cabo de Esperanza descubre una vía comercial entre el Atlántico y el Océano Índico hacia la India. Entonces allí se va operando una nueva ruta comercial que convierte a Portugal en una potencia marítima, ¿no? ¿Qué pasa con España? España se enfrenta también a una cosmovisión que es importante que nosotros tengamos en cuenta. La primera es que para el año de 1450, 1480, 90, lo que se conocía como los mapas mundi, ¿verdad?, nos decían a nosotros que la tierra era pura tierra. Es decir, que los océanos eran mares extremadamente pequeños. El conocimiento autorizado para ese momento desde el punto de vista geográfico nos decía que la Tierra era un planeta de pura era tierra y escaso mar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué era lo que ocurría desde el punto de vista simbólico cuando los europeos veían el Atlántico? En el Atlántico los europeos veían lo que uno llamaría el finis de la tierra, el fin de la tierra. Es decir, por eso la idea de Colón es decir, este no es el fin de la tierra, y encontrar una vía alternativa lineal, no la portuguesa, hacia la India. Recuerden ustedes, estamos buscando un centro de producción fundamental, ¿no?, que sería la India. Entonces vamos teniendo exactamente todas estas actividades, y Colón descubre, por otras razones, que lo que los marinos fenicios, árabes de distintos tipos, tenían como el desarrollo de la trigonometría, pero vinculada directamente a los estudios marítimos, ¿verdad?, indicaban que era el descubrimiento para Colón. Colón, ¿qué fue lo que descubrió verdaderamente? A través de la aplicación de algunos cuadernos de trigonometría árabes, descubrió los vientos alisios.
¿Y qué descubrió con los vientos alisios? Con los vientos alisios descubrió que siguiendo los vientos, te internaban en el mar, pero había unos vientos que te retornaban a Europa. Entonces, Colón comienza el viaje pensando que tiene el retorno a Europa y llega a América. ¿Por qué es importante estos dos casos? Porque son las minas de Potosí la explotación de las minas de Potosí lo que va a permitir el ascenso de Europa en el comercio mundial. ¿Y qué son las minas de Potosí? Las minas de plata de Potosí, ¿no? Y entonces, ¿por qué estoy colocando 1492? Porque exactamente esa fecha, no en el momento que ocurrió, sino en lo que derivó esa fecha, conformó la ventaja europea sobre otras. Europa no comercia con América. Europa saquea América, ¿verdad? No es un comercio, es un saqueo lo que ocurre. Es un saqueo que pudiéramos decirlo de esta forma. Es un saqueo que nos dice a nosotros, y esto es para tenerlo como una cifra importante, que para el año de 1500 se pensaban que existían entre 500 y 600 millones de habitantes en la Tierra. Los demógrafos históricos indican que más o menos había entre 500 y 600 millones de personas en toda la Tierra. La explotación de América implicó el genocidio más grande de la historia, porque fueron en un siglo 90 millones de personas que mueren como consecuencia del saqueo europeo, ¿no? Entonces es un poco para tener dimensiones de cómo va apareciendo esta economía. Tiene un inicio que es lo que Fernand Braudel llama la economía del Mediterráneo y se va expandiendo desde allí hasta lograr cooptar el globo terráqueo en su totalidad. Como la plata de las minas de Potosí que compró riqueza para los reinados, para el papado, formas de comerciar directamente con este sistema y el sistema que va de Pekín hasta Estambul. Y esto va creciendo que en el plano de 3 siglos, esta economía que era completamente local se hace mundial en el 1800. En el 1800 ya uno pudiera decir que la economía mundo europea se hace global, ¿no? Entonces lo que tiene un inicio, que es el 1492, que le estoy diciendo que es una fecha completamente arbitraria, va teniendo simultáneamente un proceso histórico. En este proceso histórico, lo primero que tenemos es que Portugal y España ocupan dentro de la expansión de las relaciones capitalistas un lugar fundamental. Pero muy rápidamente Portugal y España son sustituidos por Holanda desde el punto de vista de las finanzas globales, ¿no? Holanda va sustituyendo digamos a Portugal y Holanda posteriormente es sustituida ¿por quién? Por los ingleses. Y entonces estas sucesiones hegemónicas que nos llevan a nosotros de España, Portugal, Holanda y a Inglaterra, nos lleva exactamente a la fecha entre 1914 y 1945, que es la consolidación de los Estados Unidos como el hegemón de la economía mundial. Y entonces lo que nosotros estamos viendo es desplazamientos de dónde están ocurriendo los procesos de acumulación, donde los procesos de acumulación son más dinámicos y cómo en cierto modo ese dinamismo se debe exactamente a los grados muy sofisticados que desarrolla esa economía para su expansión como tal. Una de las cosas que dice Giovanni Arrighi, que es autor de Análisis de los Sistemas Mundiales, que dice es que los desplazamientos hegemónicos siempre ocurren cuando hay una ampliación de la esfera de las finanzas. Es decir, nosotros posiblemente estamos en una transición global
en donde esa esfera de las finanzas se ha hecho cada vez mucho más sofisticada. ¿Por qué estamos ante una transición global? Porque esa transición global tiene que ver exactamente con cuatro aspectos que voy a citar a partir de este momento. En 1945, una de las cosas que logra Estados Unidos es los acuerdos de Bretton Woods, ¿verdad? Los acuerdos de Yalta, la construcción del sistema multilateral de Naciones Unidas, y estos tres aspectos hoy están en crisis. Está en crisis Bretton Woods, está en crisis Yalta. ¿Por qué está en crisis Bretton Woods? Está en crisis Bretton Woods desde la crisis del 2008 y con los procesos de acumulación, es decir, con el desplazamiento de los procesos de acumulación que van del Atlántico Norte, es decir, Europa y Estados Unidos, hacia el Asia Oriental, que es China, Japón, Corea, ¿no? Entonces estamos hablando de ese desplazamiento. Estamos hablando también de la debilidad del dólar como economía, es decir, un poco la fortaleza del dólar está asociada a la relación entre dólar y petróleo que se construyó con la reforma de Richard Nixon cuando abandona el sistema dólar-oro en 1971. Entonces, esta debilidad del dólar es una debilidad de la moneda. Estoy hablando de los acuerdos de Bretton Woods. Todo esto hace conjuntamente con la crisis del 2008, todo esto hace es como horadar todo el sistema que había venido funcionando desde el 45 en adelante para regular los procesos económicos. En el caso de los acuerdos de Yalta, estamos hablando de los acuerdos que regulan los conflictos bélicos, ¿no? Y esto nosotros lo estamos viendo muy claramente por el entrecruzamiento que existe en la guerra de Ucrania de dos cosas. Cuando la India y Rusia decidieron establecer un mecanismo de intercambio entre rublo y la rupia, ¿verdad? Un mecanismo de intercambio que no estuviera regulado, transado por el dólar. En ese mismo momento el sistema SWIFT, que había sido dominante, comenzó a entrar en una crisis porque esto es parte de la hegemonía del dólar, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando de Bretton Woods y Yalta simultáneamente? Porque aquí se cruzan los temas de los conflictos bélicos con los temas económicos en Ucrania, ¿no? Eso es una de las cosas que aparece allí. Y claramente el sistema de las Naciones Unidas está en crisis desde mucho antes. Es decir, el sistema de las Naciones Unidas está en crisis desde finales del siglo XX y lo que hemos venido observando es un debilitamiento progresivo del sistema de Naciones Unidas. Voy a poner un ejemplo muy simple, extremadamente cínico, que fue el tema de la zona de exclusión aérea que se hizo sobre Libia y que Siria fue uno de los países que más enfatizó con Rusia de que no se permitiera una zona de exclusión aérea, porque la zona de exclusión aérea permitió el bombardeo indiscriminado de Libia y la destrucción de Libia como nación. O sea, lo que hoy nosotros conocemos como Libia es una ficción, porque eso no es Libia ya, ¿me entiendes? Entonces, estamos hablando de que en el plano de la economía, Bretton Woods, Yalta y el sistema de las Naciones Unidas están transformándose progresivamente. Pero estas cosas no están solo asociadas a esto. Estamos hablando ahora de otro aspecto que tiene que ver con el cambio tecnológico, ¿no? Y cuando estamos hablando del cambio tecnológico, también estamos hablando de una cosa que nos parece cara profundamente a nosotros, porque nosotros somos un país petrolero y estamos hablando del cambio en el patrón energético, ¿no? El cambio tecnológico, el cambio del patrón energético está dando una nueva forma de relacionamiento. ¿Cómo apareció este cambio y cómo está en el centro de las cosas? La pandemia fue la que hizo posible esto. ¿Por qué la pandemia fue la que hizo posible esto? Porque la pandemia
permitió, y estos son ejemplos que ustedes deben recordar de lo que fue la experiencia individual de cada quien sobre la pandemia. Entonces, y de lo que vieron y de los videos que comenzaron a ver en ese contexto. Seguramente todas vieron una, como privar femenino, entonces digo todas, esto lo tengo yo en mi aula de clases, es decir, si hay más femeninas que masculinos, te digo todas, para aclarar eso. Entonces, el punto sería que cada una de ustedes vio seguramente videos que aparecían formas de vida silvestre que no se veían en un momento determinado, que el silencio era profundamente agobiante y que inclusive los animales roedores del subterráneo comenzaron a subir. Entonces, lo que estamos hablando es que la economía capitalista en cierto modo se detuvo en un momento determinado. Y esa detención en un momento determinado hizo, entre otras cosas, que bajaran los niveles de consumo de combustible fósil, que bajaran indudablemente los viajes por avión, bajaran los viajes por barco, entró la crisis de los suministros básicos, del transporte público, y eso permitió exactamente que la economía digital adquiriera una centralidad que no tenía todavía. Y en esa centralidad de la economía digital, lo que ocurrió fue que, como ustedes bien saben, también la crisis creó que hay personas que son residuales o inútiles, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta forma, residuales o inútiles. ¿Inútiles para quién? Es decir, porque la frase quédate en casa, que no es una frase de aquí en Venezuela, sino una frase global, nos indicaban que había personas que tenían que salir obligatoriamente a trabajar. Esas personas corrían el riesgo de contaminarse, pero esas personas tenían que salir a trabajar, porque esas personas garantizaban que las personas que quedaban en su casa pudieran estar en su casa. Entonces son inútiles desde el punto de vista de la vida, o sea, porque su vida es residual, y entonces decimos, bueno, estas personas tienen que garantizar la reproducción de la sociedad como un todo. Entonces aparecía este tema aquí, que es uno de los temas éticos que tenemos que pensar en estos términos. Pero lo que está claro es que lo que apareció en ese momento fue que el comercio electrónico, que el Zoom, que la economía digital comenzó a ocupar todos los espacios, ¿verdad? Entonces ya no teníamos que hacer, si tenemos que hacer clases, intercambios, teníamos Zoom, y todas estas nuevas tecnologías de información ocuparon una centralidad importante. En ese punto, las economías que conforman el GAFAM, ¿qué es el GAFAM? Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. El GAFAM ocuparon una centralidad que tenían antes General Motors, General Electric, Toyota, otras empresas de combustible fósil, ¿no? Y entonces esto nos indica a nosotros que la economía digital comenzó a aparecer con muchísima fuerza. Pero la economía digital es exactamente lo que daba fuerza al tema de las finanzas, lo que da fuerza al tema de las finanzas. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos allí es cómo esto aparece, cómo el tema de la economía digital aparece y se coloca en el centro de nuestras preocupaciones medulares. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el GAFAM comienza a hablar de la necesidad de una economía descarbonizada. Y el cambio hacia una economía descarbonizada tiene que ver con el cambio del patrón energético. Y la economía descarbonizada tiene que ver con una economía que no tenga carbono dentro de su producción. Entonces, que no tenga carbono quiere decir que no tenga petróleo, ¿no? Entonces, estamos hablando de estas transiciones
de la que estamos hablando. Es decir, hay una crisis de Yalta, Bretton Woods, el sistema de Naciones Unidas, hay un cambio tecnológico que involucra los temas de inteligencia artificial, robótica, ingeniería genética, biotecnología y el cambio en el patrón energético, ¿no? O sea, todo esto está conformando un nuevo horizonte para nosotros, ¿no? Y este nuevo horizonte para nosotros es un horizonte que nos obliga a pensar el papel que nosotros debemos cumplir en este nuevo horizonte. Es decir, estos cambios, voy a poner un ejemplo para tratar de ver las dimensiones de lo que estamos hablando. Recientemente a Estados Unidos le interesa el petróleo venezolano. Siempre le ha interesado, ¿no? Pero recientemente le interesa más, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, tiene que ver exactamente con la necesidad de producir inventario en combustible fósil. Allí nosotros tenemos que tener una estrategia. Producir inventarios en combustible fósil. Es decir, estamos hablando de la necesidad de algunos países centrales de hacer inventarios de estas características, ¿no? No. ¿Contradictorio con qué? Porque lo que nosotros vemos es una lucha intracapitalista, ¿no? Es lo primero. La lucha intracapitalista nos dice a nosotros que, voy a poner un ejemplo, el motor de combustión interna es el motor con que toda la industria automovilística ha estado trabajando en los últimos 80, 90 años, ¿no? O más o menos, ¿no? El motor de combustión interna. Nissan, Toyota, acaban de hacer una apuesta importante de hacer un motor de combustión interna que tenga como combustible hidrógeno azul. Es decir, porque está la búsqueda también de sustitutos al combustible fósil. Entonces, Toyota y Nissan dicen, apostamos al motor de combustión interna y apostamos al hidrógeno azul como combustible para movilizar todo esto. Google y Apple están apostando al motor eléctrico, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando del motor de combustión interna y del motor eléctrico, estamos hablando de dos realidades distintas. Pero Google y Toyota están en competencia. No están, es decir, el capitalismo no es un todo homogéneo aquí en este caso, sino que está en competencia, en contradicción interna. Es lo que estamos observando, y una de las tareas nuestras es detectar los intersticios, es decir, esos pequeños detalles y desarrollar estrategias sobre esa parte, ¿no? Ahora, todo esto nos indica que hay cambios globales y que esos cambios globales ameritan un esfuerzo creativo, crítico de parte nuestra. Ameritan exactamente esa nueva relación. Dentro de todo esto, uno pudiera ver dos cosas importantes. Voy a citar lo que se decía en el 2008. En el 2008 decía, si Estados Unidos sufre un catarro, el sistema global entra en emergencia, ¿no? Eso se decía en el 2008. En el 2020, con la pandemia, se había invertido completamente todo esto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, si a China le da un catarro, el sistema se contagia completamente. Pero ¿qué es lo que te quiere decir esto? Esto significaba que el mundo de las finanzas era aquí el dominio, y aquí en el 2020 es el tema de la cadena de suministros. Es decir, recuerden ustedes, la escasez se convirtió en un elemento fundamental, y el tema inflacionario comenzó a crecer, porque lo que comenzó a ocurrir entre 2019 y 2020 son dos cosas. Entran una economía que está en recesión, hay elementos inflacionarios y simultáneamente existe escasez. Eso lo vivió Estados Unidos
enteramente en un momento determinado, tanto así que Estados Unidos saqueó barcos que venían hacia otros destinos con el objeto de garantizarse la cadena de suministro. Obviamente eso no aparece en la gran prensa. Es un barco que iba a llevar suministros médicos a determinadas zonas, lo agarraban y se lo llevaban. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no producían casi nada de lo que hacían. Y aquí nosotros retornamos a una parte importante. Es decir, el mundo está en esta dimensión, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que garantizarnos en este caso? Garantizarnos es que sí, ciertamente estamos ante una transición energética, sí, ciertamente estamos ante una transición de la cual nosotros tenemos que decir si colaboramos o no con ella, también. Es decir, si colaboramos o no con ella quiere decir que nosotros tenemos que producir lo que consumimos. Y producir lo que consumimos implica romper con el rentismo de nuestra economía. Un poco, digamos, con la invitación a pensar, ¿no? La invitación a pensar sería, es decir, ¿qué tipo de sistema nosotros necesitamos? ¿Verdad? Esa es, digamos, la respuesta a una respuesta democrática. Es decir, debemos concursar todo, competir todo. Digo, concursar y competir quiere decir participar todos en la definición de un horizonte en ese sentido. Creo que sí, indudablemente eso es un aspecto fundamental, participar en la construcción de ese horizonte. Lo segundo es que ese horizonte necesariamente nos lleva a varias cosas. Si pensamos el tema tecnológico, claramente no hay ningún tipo de ventaja que nosotros tengamos cuando pensamos el tema tecnológico. Hoy, por poner un ejemplo, del cual les voy a poner un ejemplo propio para cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes hace un patrón de búsqueda en Google, ¿no? Y ese patrón de búsqueda crea lo que en Google llamarían una física del cliqueo, es decir, una física del cliqueo es que cada una de ustedes cliquea y tiene búsquedas independientes entre sí, son distintas, ¿no? Eso le permitió a Google detectar lo que se llama la memoria caché. Es decir, en la memoria caché se almacena toda la física de cliqueo nuestra. En esa física de cliqueo existen patrones. ¿Qué busca cada persona? Entonces cada persona busca aspectos completamente distintos entre sí. Y entonces esa búsqueda de cada una de las personas configura lo que vamos a llamar un algoritmo del excedente conductual. Y ese algoritmo del excedente conductual indica que hay una búsqueda que vamos a llamar pre-aporté. Es una búsqueda personalizada para cada una de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que Google sabe lo que cada quien está buscando. Y te envía información de acuerdo a tus patrones de búsqueda. Por lo tanto, entonces uno dice, pero Google sí sabe, ¿verdad? Sabe todo lo que yo espero, ¿me entiendes? Y te pone información, y tú estás buscando esa información. Eso se llama la física del cliqueo, que crea el algoritmo del excedente conductual. Eso último lo está desarrollando de una manera perversa Facebook con la idea del multiverso y la realidad aumentada, ¿no? Todos los temas de realidad aumentada y multiverso que está compitiendo Google y Facebook principalmente, que son las dos empresas tecnológicas más inescrupulosas que existen, ¿no? O sea, nada más inescrupuloso que Facebook y Google en ese sentido. Entonces, estamos teniendo exactamente esto, ¿no? Ahora, ellos simultáneamente, y esto nos indica a nosotros varias cosas, que la publicidad que fue pensada en la década de los 50 ya es completamente distinta, que la psicología pensada en la década de los 50 y los 60 ya es completamente distinta. Ya Google penetró directamente en la psique de la persona. Y Google había comenzado ese mapeo
en 1987 y lo terminó en el 2005. Es decir, Google tuvo 20 años convirtiendo todo en digital y digitalizó todos los aspectos de la vida fundamentales para ello. Entonces ahí tenemos un elemento importante, es decir, cómo nosotros salimos de esa dimensión. Voy a poner un ejemplo. En la competencia que se dio entre Huawei, ¿verdad?, con el desarrollo de la 5G, Huawei, una de las cosas que hizo Huawei fue desarrollar una arquitectura que no tenía casi ninguna empresa a nivel mundial, la 5G. Y eso permitió ofrecer servicios y tener ventajas que no tenían las empresas tecnológicas globales. ¿Qué hacen las empresas tecnológicas globales? Dicen un dumping, elaboran el dumping. ¿Qué es elaborar dumping? Esta competencia es desleal, no podemos permitir que esta competencia se está robando los datos nuestros, es decir, lo que hace Google, se está robando los datos nuestros y acusan a Huawei de todo esto. Y entonces elaboran un nivel mucho más sofisticado. Dicen que los microchips que tengan por lo menos un 11% de propiedad intelectual estadounidense no se le pueden vender a Huawei. ¿Qué hace Huawei? ¿Y qué hace China? Invierte matemáticos, ingenieros con Rusia y China son los que en este momento más inversiones están teniendo en ese campo. Entonces, matemáticos y ingenieros, y Taiwán es el lugar donde se producen la mayor cantidad de microchips del mundo. Entonces, estamos en esa dimensión. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Nos está diciendo todo esto. Bueno, que ese tipo de competencia, estamos nosotros muy lejos de esa competencia. Hay unos niveles de sofisticación de esa competencia donde nosotros no estamos, claramente. Pero nosotros sí podemos construir tejidos internos para desarrollar una economía productiva. Eso no nos lo impide nadie. ¿Ves? Y si nosotros desarrollamos ese tejido interno, termino la idea y te doy la palabra. Es decir, si nosotros desarrollamos ese tejido interno, estamos hablando también de que estas dimensiones, que tienen que ver con la productividad, que tienen que ver con calidad de vida, que tienen que ver con horizonte normativo, es parte de los debates que tenemos que dar. Por eso les puse el ejemplo de Google, para ver la relación que existe entre lo que estoy hablando y cada uno de nosotros. Es decir, no es una relación exterior, sino que es constitutiva de lo que nosotros hacemos de forma cotidiana. A mí me preguntan, ¿usted tiene redes? No, yo no tengo redes, ¿no? Entonces, eso es una manera también de ir como creando. ¿Sirve? No, claramente no, porque no es un tema individual. Ahora, cuando estoy hablando del tema productivo, fíjense ustedes una cosa. El tema productivo tiene que ver exactamente con el manejo de las corporaciones tecnológicas. ¿De qué forma? Una de las causas por las cuales la industrialización en América Latina fracasó tiene que ver con que nuestra industrialización se hizo al calco y copia de la industrialización del modelo de consumo estadounidense. Y al hacerse al calco y copia del modelo de consumo estadounidense, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Es decir, en el caso estadounidense, los estadounidenses tenían General Motors, Ford, Chrysler como las grandes empresas automotrices, ¿no? Y los estadounidenses consumían lo que producían, ¿no? Hasta la década de los 70, más o menos. Después de la década de los 70, este consumo de automóviles cambió por un modelo organizacional. General Motors, todas estas empresas generan inventario y el circuito de calidad de Toyota no genera inventario. Y Toyota se educó muy rápidamente al cambio en el patrón energético y pudo tener ventajas que General Motors y todas estas empresas no realizaron. Pero ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros teníamos ensambladoras, no producimos
Ford ni General Motors, sino ensamblamos Ford y General Motors. Pero simultáneamente permitimos que se importen Ford y General Motors. Es un contrasentido. Si tenemos Ford y General Motors, no podemos permitir que se importen General Motors. Pero además, no solo eso, sino permitíamos que se importara autos europeos. Y entonces nosotros teníamos un comportamiento del consumo altamente transnacionalizado, y ese comportamiento altamente transnacionalizado no se correspondía con la estructura de producción nuestra. Entonces eso se llama el casillero vacío. Es decir, nosotros siempre teníamos un casillero vacío porque nuestra producción no se correspondía con nuestra estructura de consumo. Y sigue así. Eso no ha cambiado. Entonces, las tareas no son cualquier tipo de tarea, porque las tareas suponen trabajar en qué es lo que consumimos nosotros. ¿Cómo podemos lo que consumimos trabajarlo estableciendo redes transnacionales, vamos a suponer, con gente que produzca en lo que un autor de la Escuela de Análisis de los Sistemas Mundiales llamado Samir Amin, que vino en muchas oportunidades para aquí, llamó la desconexión estratégica, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que desconectarnos una parte de nuestro comercio estratégicamente y tenemos que conectarnos a otras reglas. Pero para que eso exista, tiene que existir una cosa que voy a llamar así el momento Bandung. ¿Qué es el momento Bandung? Bandung es una conferencia que se hace en 1955 y que a partir de esa conferencia, una de las cosas que ocurrió fue que se creó el grupo de los no alineados, o lo que se llama el grupo de los 77. El grupo de los 77 o los no alineados nace como una consecuencia de Bandung. Cuando los países que estaban fuera del hegemonía mundial pensaron que había que establecer nuevos mecanismos y que esos mecanismos tenían que favorecer a estos propios países. Nosotros en este momento a nivel global no tenemos un momento Bandung a nivel global. Posiblemente lo que ocurrió entre China y entre Rusia y la India sea un elemento emergente importante. ¿Por qué? Porque eso pasa también por la hegemonía del dólar. Eso pasa también por establecer nuevas líneas de comercio, establecer, fíjense ustedes, si nosotros para ir a Sudáfrica, nosotros vamos a Europa y bajamos a África. Para ir a Sudáfrica no existe ningún vuelo que establezca la relación América del Sur-África. Los brasileños exploran pero de una manera muy tímida. Pero este comercio solo es posible si existen rutas entre los pueblos también. Si existen comunicaciones entre los pueblos. Es decir, los venezolanos han probado que viajar en autobús es posible. Y nosotros no pensábamos que eso era posible supóngase usted, hace 10 años. ¿Y por qué viajar en autobús es posible? Porque ahora podemos irnos a Chile en autobús. O sea, cruzar todo el continente en autobús. Entonces dice, ¿qué es lo que te indica a ti eso? Que la necesidad humana crea también nuevas condiciones. ¿Verdad? Crea nuevas condiciones. Y esas condiciones, si son ayudadas por políticas, crean condiciones. Voy a poner un ejemplo. En el caso de la pandemia. En el caso de la pandemia se impuso lo que yo llamo un nacionalismo pandémico y un rentismo farmacológico. El nacionalismo pandémico y el rentismo farmacológico nos indica dos cosas. Es que cada país decidió enfrentar la pandemia en términos nacionales. Y existían mecanismos de integración. Lo lógico era que la pandemia fuese tratada como un hecho regional y no como un hecho nacional.
Aquí hay un conjunto de desavenencias que no nos toca discutir, pero que en algún momento esto pudo haberse resuelto de una forma, vamos a ver, enfrentar esto en términos regionales. La otra, el rentismo farmacológico, inmediatamente nosotros pensamos, yo no estoy tan seguro ahora de si las vacunas fueron las que nos liberaron o fue la inmunización social la que logró el que se detuviera Yo casi estoy seguro que la vacuna no tuvo nada que ver con ello. Fue un elemento más. ¿Cómo? Fue un elemento más, pero no fue lo que más. Se desarrollarían anticuerpos. Claro, la inmunidad social es exactamente eso, es la inmunidad colectiva, pues. La inmunidad colectiva es que, por eso en algunos lugares, fíjense ustedes, voy a poner un ejemplo, Japón, para mí tuvo el manejo más idóneo de la pandemia, porque Japón, Corea del Sur también, China fue como un elemento, como cortó todos los vínculos, pero Japón permitió esto. La vida siguió completamente. Utilizar tapaboca. Como Japón tiene una vacuna desde el 2015 en adelante para enfermedades respiratorias, para personas mayores de 65 años, posiblemente esa vacuna haya creado una inmunidad previa a Japón puede exhibir cifras verdaderamente muy importantes allí, muy pocas personas muertas por COVID, ¿no? Y el otro elemento que está allí es que Japón decía, bueno, distanciamiento social, uso de mascarilla, evitar los lugares oscuros y concurridos. Y entonces, permitió, las cifras de Japón son bajísimas. Y entonces dice, solo se atiende si tienes síntomas. Entonces dice, solo se atiende si tienes síntomas. Lo que yo diría es que en el caso de lo que nos va a revelar en los próximos años, que fue la pandemia, ¿no? Porque todavía no sabemos exactamente todo el tema de la pandemia, es que la pandemia reveló también una cosa, que hay cantidades de personas que mueren no por COVID, sino por comorbilidad y multimorbilidad, es decir, por afecciones distintas al COVID. Y allí nosotros podemos tener datos muy importantes. Y entonces, bueno, todo esto es simplemente para decirles que el rentismo farmacológico estableció, de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, estableció que las industrias farmacéuticas tienen un monopolio por 20 años con la introducción de un fármaco eso fue firmado en el año 91, 92 y está suscrito a la Organización Mundial de Comercio por casi todos los países que conforman la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, le da a las industrias farmacéuticas un monopolio directo por 20 años de determinados tipos de fármacos. Ok. Y entonces ahora todo el debate de la vacunación universal obligatoria es un debate sobre derechos que no hay que verlo simplemente como si es un debate sobre derechos allí también. Estos son temas que yo diría que tienen que tratarse regionalmente. La única manera de nosotros como región, digo, no solo Venezuela, sino nosotros como región, tratar de salir de la situación en la que estamos, es como enfrentar algunas políticas comunes y algunos temas comunes para enfrentar las crisis que nosotros tenemos, ¿no? Y eso pasa también por construir una infraestructura vial, humana, material, de servicios de salud, de agua de distintos tipos, para poder enfrentar los desafíos que nos vienen a nosotros.
Si alguno de ustedes vio la película o leyó el libro 1984, pareciera que nos acercáramos muy rápidamente a la distopía orwelliana de 1984. Es decir, el mundo de las redes dominando todo, diciéndonos a nosotros constantemente dónde están las guerras, dónde están los problemas, ¿verdad? Y nosotros atendiendo exactamente ese mundo de las redes. Mi hija me dice, papá, pero algo así como, ¿dónde tú leíste esa información? ¿En Instagram? ¿Cuál es la fuente? Instagram. Entonces, Instagram y Facebook se convierten en una fuente. Es una fuente que suplanta el ejercicio del periodismo, que suplanta miles de otras cosas, ¿no? Entonces, la tarea en la que nosotros nos enfrentamos, y ahora vamos a hablar de cosas positivas, y voy cerrando con las cosas positivas, digo, es que también hay un movimiento dinámico muy fuerte en distintos lugares del mundo donde la mujer tiene un protagonismo importante, fundamental, ¿no? En ese protagonismo de la mujer tiene que ver con elementos de cómo se van organizando desde comunidades las problemáticas de las comunidades, quienes son voceras de esas problemáticas. Entonces encontramos que hay una cantidad enorme de mujeres desujetadas subjetivamente, ¿verdad?, de los anclajes que tenían anteriormente. Y al desujetarse van también creando como una nueva gestal, una nueva manera de pensar y de mirar al mundo. Si nosotros tenemos una manera distinta de mirar al mundo, estamos comenzando a cambiar las cosas. Es decir, en la manera en que nosotros concebimos al mundo. Si nosotros concebimos que el tema de la productividad, que el tema de las asociaciones, que el tema de los intercambios, no es un tema que está fuera de nosotros y que tenemos que esperar que alguien nos venga y nos explique que esta cosa que es fundamental para nosotros no está fuera de nosotros, no es una exterioridad, sino que está en nosotros. Muchas comunidades están encontrando elementos subjetivos para reconstruir tejidos y valores a lo interno de las comunidades. Claramente la crisis es una crisis que golpea en esta dirección. ¿Y qué es lo que hace la crisis? La crisis fragmenta. ¿Y qué es lo que se necesita? Es construir tejidos. ¿Me entiendes? Ante la fragmentación hay que construir exactamente tejidos. Por lo menos yo diría que uno tiene que pasar de algunas ventas que tuvo en la pandemia que fueron importantes a reconstruir como otro tipo de tejido, ¿no? Es decir, hay una cosa que ocurrió en los Estados Unidos en el siglo XIX, y en el siglo XIX en los Estados Unidos hay una cosa que se llama el melting pot, ¿verdad? Y esos tejidos que se fueron construyendo combatieron exactamente una economía orientada hacia los puertos y pensar una economía orientada hacia la satisfacción de necesidades internas de la población, ¿no? Cuando nosotros vemos, digamos, voy a citar a una bióloga llamada bióloga y una física, Donna Haraway, Evelyn Fox Keller. Donna Haraway dice, para referirse al tema del cambio climático, es decir, nosotros estamos llegando con el tema del cambio climático, fíjense ustedes, la economía descarbonizada favorece las políticas sobre el cambio climático, ¿verdad? Y eso inmediatamente impulsan todo ese sentido. Ahora, lo impulsan discursivamente, no lo impulsan porque en el plano los grandes centros de datos en este momento se están trasladando hacia la zona de Noruega, ¿verdad? Hacia la zona de Noruega se está trasladando la mayor cantidad, ahí existe la mayor cantidad
de centros de datos del mundo. Facebook, Google, todos colocaron sus centros de datos allí. ¿Por qué? Porque como esos centros de datos producen mucho calor, entonces esta es una zona que por su enfriamiento natural está... Ahora, ¿qué es lo que piensan los noruegos en ese sentido? Que eso favorece porque el deshielo del Ártico va a permitir que zonas que antes no eran cultivables se conviertan en zonas cultivables. Ok, pero ¿qué va a ocurrir hacia determinadas zonas? Van a desaparecer ciudades enteras. Como Venecia. ¿Ah? Como Venecia. Exactamente. Ciudades enteras desaparecen. La Guaira. ¿Ves? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque entonces no podemos pensar que la economía descarbonizada es en sí misma buena. Fíjense ustedes todos los temas que tenemos que pensar. Yo dije que me iba a ir por lo positivo, me fui inmediatamente por este lado. Pero es decir, me disculpan, pero es como lo que tenemos que pensar. Son desafíos lo que nosotros tenemos. Son desafíos enormes y esos desafíos pasan exactamente por saber dónde estamos, porque es distinto cuando pensamos desde un lugar que puede desaparecer a cuando pensamos en un lugar que va a florecer con los cambios. Son lugares completamente distintos para pensar. La pandemia y exactamente lo que viene de las pandemias, yo utilicé una frase, yo escribí un libro sobre la pandemia, y entonces una de las frases cité un libro de un periodista estadounidense llamado Richard Preston. Y Richard Preston decía que las pandemias se van a generalizar. Él trató exactamente el virus ébola, su trabajo fue sobre el virus ébola, y decía en 1994 que las pandemias venían y se quedaban. Y es claro, porque lo que antes se produce en un ecosistema específico, ahora eso entra en relación con un ecosistema global. Y el tema del cambio climático va a hacer que el mundo sea más tropical y que las ventajas que nosotros tenemos en términos de conocimiento sean ventajas que no tienen otros en el mundo europeo y estadounidense. Es decir, nosotros vamos a tener ventajas allí en este cambio, ¿no? ¿Cómo pensar esas ventajas? ¿Qué tenemos que hacer para pensar cada una de estas cosas? Creo que es una tarea fundamental. Es decir, la mujer, digamos, como promotora de cambios, es, digamos, una agencia fundamental en este caso. Y decía que iba a citar a Donna Haraway, porque Donna Haraway habla de que el sistema capitalista está destruyendo la biosfera como un todo, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que buscar una forma de pensar el tema de la biosfera en otro sentido. Y entonces ella decía, pensarla no solo en el sentido de humanidad, o sea, no pensar el tema de la humanidad, sino también pensar el tema de la naturaleza. Y entonces ella utiliza este concepto. Vamos a pensar en términos de humus-nidades. Humus de tierra, nidades. Humus-nidades, es decir, la necesidad de un pensamiento que integre naturaleza y ser humano en otra perspectiva, ¿no? Y creo que esos son sí desafíos importantes, positivos que nosotros tenemos, a los cuales tendríamos que confrontarnos en los próximos tiempos, ¿no? No me doy tiempo mucho de hablar de finanzas, pero sí me invita la profesora Irama, y me invita la ministra, vengo y hago algo más directamente de finanzas, ¿no? Sí voy a decir, por último, sobre la crisis del 2008, para decir un poco, para no dejar esto fuera, la crisis del 2008. La crisis del 2008 se genera porque la banca comenzó a prestar dinero a personas que no tenían capacidad para pagar el dinero. Entonces, Elmar Albater, que es un economista alemán,
que murió, que venía mucho a Venezuela, decía que la forma como se gestó la crisis del 2008 implicó la transferencia de recursos públicos a manos privadas. Es decir, ¿por qué? Porque la gestión de la crisis fue una gestión pública de la crisis para salvar a empresas privadas, ¿no? Entonces este círculo es uno de los temas que nosotros necesitamos pensar cuando pensamos todas estas cosas. Bueno, gracias. Entonces, lo primero que tendríamos que nosotros pensar, ¿ve?, es si es posible ese tejido, construir ese tejido que es material, axiológico, porque es compartir valores, material axiológico y simbólico, porque también es compartir sentido del mundo. Material porque se tiene que reflejar en la materialidad nuestra, ¿no? Es lo más importante. El Banco de la Mujer es un banco que tiene una característica que podríamos decir que es completamente singular, ¿verdad? Y esa singularidad nos indica a nosotros que se tiene que desarrollar, entonces aquí hablo sin saber, aclaro, se tienen que desarrollar mecanismos que apunten en varias direcciones, ¿no? La primera, ¿verdad?, sería que no estamos haciendo una relación de costo-beneficio como la banca tradicional, ¿verdad?, sino que la relación entre el banco y su población es una relación también que va en dos sentidos. Uno, fortalecer el rol de la mujer, y dos, a partir de allí crear una economía que sea alternativa a la economía tradicional, ¿verdad? Ahora, para ello, el banco también tiene que repensar sus propios mecanismos. Digo, es repensar sus propios mecanismos a quién nosotros le vamos a otorgar crédito y cuál es la magnitud de los créditos que nosotros vamos a presentar, ¿no? Nosotros no podemos producir, entonces estoy pensando como banco, yo digo, ustedes se tienen que organizar en comunas. Entonces yo no puedo producir esa organización, ¿verdad? La organización tiene que venir y decirme cómo es la organización, ¿verdad? Es decir, la organización es multidiversa, ¿verdad? Hay una diversidad de formas de organización y vamos a decir que esa diversidad de formas de organización tiene que ver con lo comunal, entendiendo que lo comunal es lo común a nosotros, lo que es común a todos. Vamos a entender lo comunal como que lo que es común a todos, ¿verdad? Como lo que nos, en cierto modo, nos agrupa en un momento determinado y no nos homogeneiza, sino nos dice un horizonte, lo que es común a todos, ¿no? Entonces, esta forma el banco no la puede estandarizar, porque si la estandariza, entonces crea un vínculo administrativo con la comunidad, ¿verdad? Es decir, para que yo poder otorgar determinada forma de financiamiento, ustedes se tienen que organizar de esta forma, ¿no? Pero los ejemplos, voy a poner un ejemplo muy importante en la zona de Sanare, ¿no? Porque en Sanare se dan varias cosas como muy interesantes que tienen que ver con artesanía, que tienen que ver con producción agrícola, que tiene que ver con turismo, y esa conjunción entre artesanía, turismo y agricultura, que es una agricultura no industrializada, sino agroecológica, entonces nos crea varias cosas. Es decir, ahí hay una forma de organización que es natural de esa zona. Es decir, cuando digo que es natural de esa zona es que por lo menos tiene más de 60 años. ¿Ves? Es decir, yo no puedo pensar que yo voy allí a decirles cómo se va a organizar la zona, porque está organizada esa zona, ¿verdad? Nosotros tenemos que afinar esto desde nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque ustedes ven los mercados de verduras, hortalizas que existen en Caracas. ¿De dónde vienen esos mercados? Los Andes. Ok, vienen desde Yaracuy hasta los Andes, ¿verdad? Y esas formas de organización
son formas de organización antiquísimas. Y cuando digo antiquísimas es que están vinculadas exactamente a comunidades indígenas, timotocuicas en algunos casos, y a poblaciones negras que estuvieron allí agrupadas en plantaciones y crearon un campesino, crearon una característica allí. Pero esas formas comunitarias o esas asociaciones son privadas, públicas, tienen distintos tipos, pero como forma de organización, no es una forma de organización que tiene 60 años. Tiene 300, 400 años. Pero nosotros no lo vemos. Es apercibido por nosotros. Nosotros no logramos mirar eso. Entonces, crear el mecanismo para decir cuál va a ser el financiamiento no es decirle a la comunidad, usted organícese de esta forma. ¿Me entiende? El banco tiene que repensar eso. Y para repensar eso tiene que afinar los inventarios afinar los inventarios es las formas organizativas que tiene la población venezolana y las formas organizativas que tienen las mujeres en Venezuela. ¿Ves? Entonces, afinar esa mirada ya es hacer un cambio en varias cosas. Porque yo puedo, como banco, decir, yo quiero fortalecer este tipo de producción. Y para fortalecer esta producción voy a crear un fondo especial dirigido no a Caracas, sino dirigido al territorio nacional. Entonces el banco tiene que afinar eso. Entonces no es una tarea cualquiera, es una tarea extremadamente compleja. Pero el banco tiene que afinar exactamente esa mirada. Y afinar esa mirada es relacionarse directamente ¿con qué? Relacionarse directamente con la población objeto del banco. Y la población objeto del banco es la mujer, pero no la mujer liberal caraqueña. Es la mujer venezolana en su variedad multiforme. Entonces ahí tenemos varias cosas para pensar, el tema de los tejidos. El tema de los tejidos es que yo doy por hecho y homogenizo alguna forma de tejido si digo, a partir de este momento nos vamos a organizar de tal forma, ¿no? Pero entonces yo encuentro que aquí hay una asociación que tiene un fondo privado, pero tiene yo no sé qué, hay una hibridización. O sea, todo eso hay que pensarlo desde el banco. Porque es la manera como el banco puede ayudar o coadyuvar a su razón fundamental. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, si alguien quiere hacer una intervención sobre esta pregunta, le agradecería. Dice, cuando estuvieron en los momentos más dramáticos de la pandemia, ¿qué pensaban sobre la vida? Tener el traje de la Kardashian y el último vestido de Chanel en este sentido. Esto que estoy hablando. Kardashian y Chanel. ¿Nos importa? No nos importa. No nos importa. Y eso es lo más importante de la pandemia, que nos llevó a pensar qué es lo fundamental de la vida. ¿Verdad? Y si lo fundamental es eso, entonces tenemos que ver quién está a mi lado para llevar, es decir, para que la vida sea, vamos a decir, citando a Charles Taylor, ¿verdad? Una vida con propósitos, ¿verdad? ¿A quién vamos a mirar? ¿Cuáles son las cosas que nos importan? Entonces, esa es la forma como nosotros tenemos que pensar la economía. La forma como nosotros tenemos que pensar la economía es recuperar ese sentido que es cercano, que es prosémico en nosotros, lo que está al lado de nosotros. Entonces, claro, eso no quiere decir que renunciamos a pensar la comunidad humana que somos, no.
Eso lo que nos indica a nosotros es hasta qué punto estar en el último grito de la moda tiene alguna importancia. Entonces la producción se tiene que vincular con esas cosas que nos importan. Y si la producción se tiene que vincular a las cosas que nos importan, la tarea no está fuera de nosotros. La tarea está en nosotros. Y claramente necesitamos acompañamiento, necesitamos hacer muchas cosas en esa dirección. Pero lo que sí sabemos es que la vida se nos va cuando perseguimos esas quimeras que están en otro lugar y no dentro de nosotros. Entonces, el tema de la productividad es un tema esencial. El tema de pensar la comunidad que somos como venezolanos es importante. De los arreglos que tengamos que hacer con otras sociedades es importante. Es decir, ¿qué es lo que queremos nosotros? Es una pregunta introspectiva que hacemos al unísono en la primera persona del plural, nosotros. ¿Ves? Entonces, este tipo de cosas nos obliga a pensar, bueno, si algunos economistas me disculpan, pero los economistas casi no saben de nada, es la verdad. Entonces dice, ¿por qué? El economista que empieza un modelo y dice, agarra el modelo, entonces dice, es que la aplicación es que este modelo, broma, y entonces el modelo se convierte en una camisa de fuerza para pensar. Nosotros, eso no quiere decir que el economista tipo, dice, piensa de esta forma. Entonces, nosotros tenemos que pensar exactamente esa dimensión de hacia dónde queremos ir, con qué economía queremos ir, ¿verdad? Con qué economía queremos ir. Y este tipo de cosas, de nuevo, les reitero, no es algo que está fuera de nosotros, sino que por el contrario, las respuestas fundamentales cuando nosotros hemos estado ante algo que nos conmocionó. Algo que nos conmocionó fue la pandemia. Nos tocó de fondo. Y nos tocó de una manera que nos obligó a pensar en las cosas esenciales. Y a cambiar las cosas esenciales. Y entonces, el impulso o reimpulso que nosotros debemos tener para pensar la economía es algo que pasa por ver cómo construimos esos tejidos que necesitamos para producir lo que necesitamos. Gracias.